buenas noches donde quiera que estén. Bienvenidos a la primera sesión de la serie de seminarios virtuales, escenarios energéticos de largo plazo para el desarrollo de planes nacionales de transición energética limpia en América Latina. Mi nombre es Pablo Carvajal, soy oficial de programa asociado en el Centro de Innovación y Tecnología de IRENA en Bonn, Alemania, y hoy tengo el placer de ser su anfitrión y moderador. Antes de comenzar, quisiera mencionar que tenemos interpretación simultánea con la aplicación Interactio. Pueden descargarse la aplicación en sus teléfonos e introducir el código FOREPLEN, como está en la pantalla al momento. If you are joining us from outside of the region, I am glad to mention that we have simultaneous interpretation through the Interactio app. You can download it on your mobile phone and use the code FOREPLEN if you would like to follow in English. Muy bien, esta es una serie, una iniciativa conjunta de la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el programa GetTransform. El objetivo de la serie es proporcionar una plataforma para intercambiar las experiencias de los planificadores energéticos gubernamentales en América Latina con un enfoque en el desarrollo y uso de escenarios para orientar los planes nacionales hacia una transición energética limpia. Cada 2 semanas tendremos presentaciones de 2 países de la región compartiendo sus experiencias en el desarrollo de escenarios para la planificación, y en total tendremos a 10 países durante la serie. Presentarán los ministerios y agencias nacionales de planificación energética de la región. Esta serie se desarrolla también en el marco del Foro Técnico de Planificadores de Energía, FOREPLEN, liderado por la CEPAL, y es también parte de las actividades que IRENA organiza en su red de escenarios energéticos de largo plazo, LCS Network por sus siglas en inglés. Esta serie la arrancamos hoy con Brasil y Colombia, 2 países que son líderes en la planificación energética en la región y que tienen agencias dedicadas a la planificación energética y a los escenarios de largo plazo. Además, tanto Brasil y Colombia recientemente han publicado sus planes nacionales energéticos al 2050 y queremos aprovechar esta coyuntura para explorar la importancia de los escenarios para elaborar documentos de gobernanza energética. Para el día de hoy comenzaremos con unas palabras de bienvenida por parte de los organizadores, luego tendremos las presentaciones de Brasil y Colombia. Tendremos después una conversación entre el moderador y los presentadores y cerraremos el evento con una encuesta interactiva y un tiempo de preguntas y respuestas con la audiencia. Para la encuesta interactiva, les agradezco que utilicen también sus teléfonos celulares y puedan descargarse un lector QR para que puedan acceder a la encuesta. Adicionalmente, les agradecemos si nos emiten sus preguntas, sus comentarios a través de la función de preguntas de Webex, y también si nos saludan y nos indican de dónde nos acompañan el día de hoy. Bueno, seguimos entonces con unas palabras de bienvenida de las instituciones organizadoras de este evento. Primero doy la bienvenida a Asami Miqueta, oficial de programa senior en planificación de inversiones del sector eléctrico de IRENA. Asami, please, over to you. Thank you, Pablo, and good morning, everyone. So this webinar series is a result of cooperation between 2 initiatives of IRENA and CEPAL over the last couple of years. And on IRENA side, we have been running long-term energy scenarios for clean energy transition network and a campaign under the Clean Energy Ministerial Framework. These LTES, or long-term energy scenarios initiatives, have been collecting best practices on the use and the development of scenarios for effective energy planning, especially in the context of clean energy transition. We are very happy that through the cooperation with the Energy Planners Forum of Latin America and the Caribbean, which is managed by CEPAL, the IRENA global network of LTS practitioners can learn from the experience in the region and also vice versa.
What we have learned through the activities of LTS network so far is the importance of having a good governance structure over the scenario-based planning when planning transformational changes towards clean energy transition. So that includes, for example, open and transparent stakeholder consultation, coordination across different planning processes, and communication strategies. Clean energy transition also demands that to expand the scope of traditional energy scenarios to include issues like electrification of end-use sector, decentralization, decarbonization, innovation, digitalization, as well as socioeconomic impact. So we believe that this webinar series will provide a great platform to exchange experiences on scenario-based planning in the region, and we look forward to the exciting sessions to come. Thank you very much. Thank you, Asami, for those introduction. Now I would like to give the floor to Rubén Contreras. Rubén, ¿nos acompañas? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Bienvenido, Rubén. Sí. Hola, un placer saludar. Bueno, saludarlos a todos los y todas los que están con nosotros. Gracias, Pablo, por estar moderando esta primera, la verdad, actividad conjunta que se realiza en el marco del foro. Agradecer a Sami también por todo el apoyo. La verdad que, y obviamente a nuestro socio que es Transform. La verdad que esta actividad es sumamente importante porque avanzar y lograr hacer este cambio, esta transformación energética que es la que busca la región y el mundo entero, en realidad lograr no solo disminuir el tema de las emisiones de CO2, sino que además reducir esa dependencia, esas fluctuaciones tan extremas que han tenido los combustibles fósiles en las últimas décadas, por ejemplo, son temas que obviamente nos ayudan a tener mejores servicios eléctricos, tener mejores interconexiones, ayudar a desarrollar tal vez en el futuro, ¿por qué no ambicionar tener un mercado eléctrico regional en la región? Y creo yo que todo nace de esto, de la planificación. Y la planificación obviamente también está evolucionando, ¿no? Estamos pasando de la clásica planificación meramente económico-matemática, un ejercicio de maximización, a buscar cómo hacerla más sostenible, ¿no? Buscar cómo incluir temas sociales, temas medioambientales que generen un valor agregado y también conectar el tema de la planificación también con el tema de generación de trabajo. Creo yo que es un largo trabajo que nos espera, pero nada, agradecer que seguimos avanzando, que seguimos logrando esto. Y es fundamental, y aquí lo importante, el compartir conocimiento. No podemos avanzar sin compartir conocimiento y creo que no solo cooperación técnica y asistencia en proyectos es el rol de los organismos internacionales, y creo yo que lo que estamos haciendo hoy es fundamental. Aprender de países con experiencia como Brasil y Colombia es esencial para poder entender cómo lograron avanzar, qué desafíos han tenido y también aprender de los errores. Así que nada, agradecer a todos los que están con nosotros. Desde CEPAL, como siempre, estamos dispuestos a apoyarlos. Somos una institución totalmente abierta a las comunicaciones, así que agradecer obviamente a Brasil y Colombia por todo el apoyo, así que adelante y gracias. Muchas gracias, Rubén, por esas palabras. Para nosotros es un gusto trabajar junto con CEPAL en la región. Y bueno, ahora doy la bienvenida a Antonio Levi del proyecto Get Transform, también para unas palabras cortas de bienvenida. Antonio. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a Sami y Rubén también por participar hoy día. La verdad, bueno, mi nombre es Antonio Levi, soy asesor del coordinador regional de Get Transform, que es parte de la iniciativa Get Pro. Get Transform, para los que no nos conocen, es un programa de asistencia de la Unión Europea, o sea, de Europa, la verdad, al sector público en transformación energética hacia el desarrollo sostenible y las metas de cambio climático, financiado por la Unión Europea junto con aportes individuales de la cooperación alemana, sueca, holandesa y austriaca. Este es un programa global con un enfoque regional que busca, ¿verdad?, llevar las lecciones y la experiencia de todo el mundo a aportar a las regiones en particular. Actualmente, digamos, estamos haciendo una asistencia técnica que consiste en un mapeo regional
Y tenemos el gran gusto y estamos muy contentos de ser parte de esta iniciativa de los foros virtuales de planificación energética, que como bien dijo Rubén y Asami, es una idea muy buena de compartir las mejores prácticas de la región, intercambiar con colegas de toda la región y también de todo el mundo, y aprender de nuestros colegas tanto de sus desafíos como también de sus éxitos. Justo con nuestro socio estratégico CEPAL y nuestros amigos de IRENA, que representa una gran oportunidad de contribuir a profundizar, la verdad, al avance y al conocimiento del manejo de escenarios energéticos en la región y acercarlo, ¿verdad? Y compartir ideas de cuál es la relevancia de esto dentro de las problemáticas mayores de nuestra región, en línea con la planificación energética integrada, la integración de energías renovables y, por supuesto, las soluciones de energías descentralizadas. Así que con eso, la verdad, le doy muchos saludos a todos los participantes y es un gusto iniciar esta serie de seminarios. Así que adelante, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, Rubén y Asami, por sus palabras de bienvenida. Y bueno, sin más retraso, me gustaría pasar a las presentaciones del día de hoy. Quiero dar una calurosa bienvenida a Thiago Barral, presidente de la empresa de pesquisa energética de Brasil, y a Cristian Jaramillo, director general de la Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Primeramente vamos a hacer una presentación de Thiago por 15 minutos, luego de Cristian. Buenos días, Cristian, ya podemos verte en la pantalla. Luego una presentación de Cristian y tendremos un tiempo de conversación con el moderador al final de las dos presentaciones. Con esto quisiera dar la bienvenida entonces a Thiago, si me permites presentarte, Thiago. Thiago Barral fue nombrado presidente de la EPE, la empresa de pesquisa energética, en 2019. Ha trabajado en esta institución desde el 2007, ha ejercido los cargos de director de estudios económicos y energéticos y medioambientales y también jefe del Departamento de Estudios y Desarrollo de Proyectos. Entre otras funciones, fue responsable de los estudios de demanda energética, generación distribuida, eficiencia energética, perspectivas energéticas a largo plazo. Thiago es licenciado en Ingeniería Civil y tiene una maestría en Recursos Hídricos y Medio Ambiente y un posgrado de Administración Pública por la FJB de Río de Janeiro. Y sobre todo ha liderado el Plan Nacional de Energía del Brasil al 2050, que es la persona justa para contarnos cómo los escenarios han sido elaborados para el Brasil en el contexto de la planificación de largo plazo. Bienvenido, Thiago. Te paso el micrófono a ti ahora. Thank you, Pablo. I apologize. I will speak in English because I don't feel confident enough to do it in Spanish this time. So, yeah, and thank you very much to CEPAL, IRENA, GetTransform. This has been really great collaboration, and Brazil has benefited quite a lot with this collaboration. And I think we have a very active community, and this is really valuable. Today, I want to present to you very briefly, of course, some of the main learnings, takeaways from the process of building the 2050 National Energy Plan of Brazil. So I will start, of course, talking about the concept of the plan, how we built it, and then some key, I would say, key outcomes or key takeaways from the process to share with you what we have learned in this process, and I think it might be of your interest, some of our experiences. So I would start talking about the concept of the plan. A plan can mean lots of things, but in this case, the 2050 National Energy Plan of Brazil, it was meant to be the design of the strategy. So it's a broad perspective towards the energy sector and the transformation, and it's less focused on specific numbers or targets, and it's more
interested in harmonizing the number of policies that are in place and that need to be in place. So this is the design of this strategy, of a broad strategy. And of course, from this strategy, we unfold the implementation of this strategy with the action plans. So for example, we have the modernization of the power sector as an action plan, the new gas market as an action plan, the national policy for biofuels as an action plan, and so on. So, and then we have the following step, which is assessing, evaluating this strategy, have the indicators and obviously adding layers to this strategy. The plan was built by EPE, and I'll talk a little bit about it, but it's a plan that is adopted by the Ministry of Mines and Energy. And it's adopted as a piece of a document that is meant to guide action and provide transparency to what is guiding action from the Ministry of Mines and Energy, and also to help communicate the rationale, the fundamentals of the policies and actions that are being put in place in today and in the coming years. Moving on, what is the purpose of the plan? So I would highlight one point. Many 2050 plans, energy plans, are meant to what we call raise ambition. Raise ambition in terms of setting targets for the future, in terms of decarbonization, for example. But the National Energy Plan 2050 in Brazil has a different concept. It was not meant to raise ambition in terms of setting a target for decarbonization. It was meant to raise ambition in terms of harmonizing the policies in a very complex country with a very complex society, and obviously aiming at making things happen effectively instead of only, betting that the future we can have more ambition in terms of targets, but we are more focused on making things happen with a long-term perspective. So this plan is not meant to have scenarios for setting targets for the future. It's much more about building consensus on the main guidelines and the main policies that need to be in place so that we can have energy transition in Brazil harmonized with the need for social and economic development, the need for addressing the problems of the cities, and so on. So it's a different kind of approach to raising ambition, but it's proven to be really powerful from our experience. So we analyze the conditioning factors, the internal and external. We analyze the strengths and weakness, potentialities and vulnerabilities, and the vision is how can we make the most of the energy transition in Brazil. And that is the starting point for the design of this strategy. The design of this strategy in the 2050 plan is on a government perspective, but it recognizes that the government itself alone will deliver no results. We need to have this consensus with government, companies, and society in general, citizens, consumers. We all need to have a common strategy so that things can really happen, so that politically we can reach what we need to do, so that we have a common perspective. And putting on the paper
this strategy, the perspective of the government with a long-term perspective helps a lot, because it makes easier for companies and society to dissent, to argue, to understand the rationale. So we have seen in the newspapers articles about the long-term strategy. We have seen companies moving, also discussing these elements. So it's the main purpose of the plan is to build consensus, and this is key for moving ahead in the energy transition. The role of EPE. EPE is a public agency under the Ministry of Mines and Energy, but we are a separate institution because we are in charge of carrying out the energy planning studies to support policy making and the energy plans. But on the other hand, the policy guidelines also are used as a input for our energy planning studies. So it's a very interesting governance structure. So Brazil has this permanent structure, which is EPE, fully dedicated to energy planning studies. And EPE was responsible for developing the 2050 energy plan under the guidelines of the Ministry of Energy. And finally, the Ministry of Energy accepts and analyzes and approves the plan. And I will talk about it in the next slide, about the public involvement, public engagement. So during the process of building the plan, we had 10 public workshops with people from public sector, from the government, the Ministry of Education, the Ministry of Agriculture, from companies, private sector, and we had more than 300 contributions. We also published 25 technical notes on specific issues that helped build the blocks that are components of the 2050 energy plan. So we had technical notes on demand scenarios, energy demand scenarios, the future of hydroelectricity, the role of natural gas. So all these 25 technical notes were published in 2018. And then finally, in 2020, we had 3 months of public consultation. Actually, we had planned to do it in a longer period, but because of the pandemic, we turned it out into a virtual public consultation. We had more than 20 presentations and debates, and we had around 70 contributions in this public consultation process. Moving ahead, now I will highlight some of the key takeaways based on what IRENA and the LTES campaign has structured in terms of layers for developing long-term scenarios. The first is strengthening the development of scenarios. First, the government must say what the dilemmas are and write down the questions that they want to answer with the plan, with the scenarios. We've struggled a lot before we had these questions because we were working without understanding or having a very concrete understanding of what the government wanted with the plan. Once we had 13 concrete questions that they wanted to answer with the plan, then we moved ahead. Another really important point is that the plan will never be complete. It's never definitive. It's really important to understand that there will be gaps, and we don't have to fill all the gaps. We don't have to cover everything. But and actually, the process of developing the plan was very useful to identifying these gaps
and now we are doing further work to cover those gaps. Another point is the use of tools for modeling. There are approaches of integrated modeling, but we moved to another perspective and approach to actually have specialist modeling, for example, in the power sector, oil, gas, separately, and then integrate and have these integrated analysis of the results and feedback to the models. And that was the approach we chose, particularly because of the power sector. We would lose a lot of information if we tried to model everything in an integrated fashion. So we decided to do modeling separately and then integrated analysis. And it was really a wise decision. And finally, in this topic, I would like to highlight the importance of the participatory process, inclusive process with government, companies, and society. And actually, this process actually changed the concept of the plan and the purpose of the plan as we did it. So we started with a concept, and because of all these contributions in the process, we changed the plan almost entirely. So this was part of the process. Moving ahead, the approach to how to improve the use of scenarios. And I would highlight three aspects. First, communication and use of scenarios depend very much on the level of perception in the high level, political level. So we developed this plan during 3 different governments with having 4 different ministers along the way. So actually, it was we saw different perspectives, different understandings, and you have to deal with these different levels of perceptions on how to use scenarios and the value of scenarios. Luckily, we have a minister that really understands that, and that also was very helpful in the process. We had this huge effort to communicate that the plan was not a number that we want to reach into 2050. It's much less about the numbers and much more about the consistency of the strategy, the consistency of the various policies, the flexibility of the pathways. We need to understand that pathways are flexible. We don't have to have a straight line. And the main purpose is to avoid regrets and to avoid technology lock-in. So the plan, so every time we start explaining the plan, that was the first part, to explain, don't look at the numbers before you understand the concept and how to use it. And third, we need to understand that we have to follow with additional layers of studies, like we are doing now with the roadmap for offshore wind, with the strategy for hydrogen. So it's also important to understand that we need to carry on developing layers to the plan, and it's a live process. It's like I said, it never ends. And finally, approaches to capacity building in the development and use of scenarios. Our experience shows that it's important to have a training program. We had it at EPE, training with experts on scenario building and scenario use, and it was really useful to develop that in the last 2-3 years at EPE. Also develop partnerships to also strengthen the involvement of stakeholders into building new scenarios. We are currently doing that in a partnership with the Inter-American Investment Bank and a think tank in Brazil with this program for energy transition. And finally, I would like to highlight the importance of sharing experiences like we're doing today,
and on an international level. And the work done by IRENA in the long-term energy scenarios campaign and initiatives under the Clean Energy Ministerial, and the work done by the Foro Técnico Regional de Planificadores, it's really, really useful, including the workshop that we have that was held in Brasilia 2 years ago, that really, really helped Brazil reach what we reached with the 2050 energy plan. So these were my key messages, and I thank you very much for your attention. Thank you very much. Tiago, muchas gracias, muito obrigado por la presentación, excelente, increíble el trabajo que ha hecho el Brasil para sacar adelante el Plan Nacional de Energía. Al ver tu presentación ya tengo algunas preguntas, pero van a esperar las preguntas para ti. Te ruego que nos acompañes, que nos esperes. Vamos a dar el paso ahora a Cristian Jaramillo, director general de la Unidad de Planeación Minera Energética de Colombia. Cristian está ahí. Cristian, ¿me permites presentarte? ¿Me escuchas bien, Cristian? Sí, señor, los escucho perfectamente. ¿Ustedes también? Muy bien, te escuchamos bien. Déjame presentarte, por favor. Cristian Jaramillo Herrera cuenta con más de 20 años de experiencia, destacándose a nivel gubernamental como subdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ADANE, director de gestión organizacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, y muy importante que fue director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Tiene además de experiencia como investigador, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Rosario. Tiene estudios de pregrado en física, ingeniería mecánica y una maestría y doctorado en economía de la Universidad de Michigan, Ann Arbor. Cristian, bienvenido, muchas gracias por tu presentación. El panel es tuyo. Gracias, Pablo, gracias al público. No estoy viendo mi presentación, ¿ustedes la pueden subir, por favor? La vemos de la pantalla. La subo yo mismo. Podemos verla ahora en la pantalla. ¿No la puede ver usted? Ya, listo, perfecto, ya la estoy viendo. Muy bien. Muy bien, buenos días a todos. Estoy viendo que el título de mi presentación es Bienvenidos y sinceramente creo que es mejor que cualquier otro que se me hubiera ocurrido. Voy a hablar un poco de construir la planeación y la evolución que hemos tenido recientemente en la Unidad de Planeación Minero-Energética, que es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía que tiene la función de hacer la planeación del sector minero y energético. Y en esa conversación, al final me voy a centrar en la experiencia más reciente que tenemos de construcción de un plan, el Plan Energético Nacional, que es un plan de prospectiva. Entonces, empiezo con el tema. Nosotros, digamos, vemos que la planeación está en un proceso en que tiene que cambiar, tiene que reinventarse en el sector energético. A mano izquierda en este slide están viendo lo que uno podría decir es cómo era la planeación o el mundo para el cual se hacía la planeación en el pasado. Era un mundo muy top-down, muy tanto en la cadena de ingeniería como en las decisiones comerciales, como en últimas cuentas la construcción de infraestructura, reflejaban un sector en el que las decisiones y las acciones se tomaban de arriba hacia abajo y en donde los usuarios de la energía eléctrica tenían relativamente poco que decir por múltiples motivos, pero en últimas cuentas porque les quedaba muy difícil actuar, digamos, defenderse de las decisiones del sistema. Nos pasamos a un mundo como el derecho, el que está en la columna de la derecha, en el que nosotros vemos que donde antes había probablemente pocas soluciones para un problema específico, ahora probablemente vamos a tener multiplicidad de soluciones que pueden ser implementadas por distintos agentes nuevos que antes no existían y que se pueden hacer de manera descentralizada y que pueden coexistir. Pasamos a un mundo también en que por motivos, digamos, externos al sector energético, pero que nos impactan muchísimo, las preocupaciones de tipo medioambiental y cultural y social se han vuelto más importantes. Las económicas siempre han estado, pero temas culturales y sociales se han vuelto más importantes y tienen dientes. Tienen manera de hacerse sentir sobre la planeación. Y finalmente,
tenemos la voluntad de los ciudadanos de participar. Y esto es el resultado, digamos, de un empoderamiento de los ciudadanos que no necesariamente viene de este sector, pero que llega a este sector claramente. Yo quiero enfatizar las tres últimos bullets que están en la columna de la derecha, porque para nosotros el principal reto de la planeación es un reto que no está asociado al contenido de la planeación, sino a la construcción y luego la implementación de la planeación. Es un reto que está asociado a la gobernanza de lo que uno quiere hacer, de las decisiones que se toman y de las acciones que se realizan. Nosotros pensamos, y lo hemos vivido muy de cerca recientemente, que la gobernanza del sistema y en particular la gobernanza del proceso de planeación es nuestro principal reto. Me explico. Entonces pasamos aquí. En los planes recientes que hemos hecho, en particular un tipo de los planes de expansión de transmisión, que son unos planes que se mezclan, digamos, tienen unos elementos como de proyectar el futuro más probable, pero también de implementar unos caminos, unos cursos de acción. Cada vez más nos hemos dado cuenta que esos planes se hacen a 5 años, o sea, las acciones se ejecutan a 5 años de distancia y 5 años de distancia no son suficientes para lograr materializar las líneas y la infraestructura que requerimos. Y la razón por la cual nos hemos dado cuenta, pues, que ha sido evidente, es sencillamente que la gestión social y de comunidades en el territorio no la hemos sabido llevar bien. Como consecuencia de eso, lo que antes se demoraba 2, 3 años en hacerse, hoy en día fácilmente se demora 8, 9 años. ¿Qué implica eso? Dos cosas. En el corto plazo, que probablemente tendremos que ampliar el horizonte de planeación, es decir, iniciar acciones de expansión de las redes mucho antes, con el riesgo de las incertidumbres adicionales por estar viendo un futuro más lejano. Pero realmente de fondo lo que implica es que necesitamos persuadir a las comunidades, que ellos se monten en el tren de lo que estamos haciendo, logremos comunicar la razón de esta necesidad, la razón por la cual esto conviene o no conviene y asegurarnos que las comunidades también salgan ganando de las obras que se desean hacer. Y este es un reto de gobernanza. En ese sentido, lo que estamos viendo nosotros es usuarios que tienen mucha mayor visibilidad, muchas más maneras de participar. Eso se va sencillamente a profundizar cuando la descentralización y la digitalización en los próximos años se profundice rápidamente. Claramente necesitamos articularnos mejor con las otras entidades del Estado que representan preocupaciones distintas, la entidad medioambiental, la entidad, digamos, que se encarga de hacer la conciliación con comunidades, y con el gobierno territorial. Necesitamos incorporar a esta discusión los elementos sociales y ambientales que el territorio nos está pidiendo que incorporemos. Esto es una preocupación que es mucho más profunda de parte del territorio de lo que era del planeador central, y es importante para nosotros poder reconocer esa preocupación e incorporarla a la manera en que planeamos. Estas son cosas que vemos nosotros que van a verse, digamos, favorecidas. Vamos a poderlas gestionar mejor a través de las innovaciones que se están dando en el sector, pero también el reto va a ser más grande porque esas mismas innovaciones fortalecen la participación de los agentes. Entonces nosotros vemos esos retos y eso para nosotros implica que la planeación ya ha dejado de ser un ejercicio, y ahora estoy hablando un poco del ejercicio de planeación que se hacía en el Estado, en el que se planeaba lo económico, lo energético, la educación por aparte, y ahora más bien es un ejercicio para nosotros de planear lo energético en un contexto que inmediatamente está inmerso en consideraciones sociales y económicas. La planeación de lo eléctrico ya incorpora consideraciones que antes se consideraban factores exógenos y que sencillamente los tomábamos de un ejercicio hecho en otra parte del Estado. Eso es hacia donde nos hemos movido. Ahora, ese movimiento, ¿en dónde se ha reflejado? La UCME hace varias clases de planes, y el Estado colombiano, digamos, probablemente hace planes similares en distintas áreas. Y algunos planes combinan aspectos. Entonces, aquí tengo yo, digamos, 4 tipos de planes, lo que uno podría llamar planes de acción, que tienen unas acciones concretas que se van a realizar para unos objetivos que ya son conocidos, son muy como operativos. Hay lo que uno podría llamar planes de desarrollo, que son planes que tratan de establecer o de armar coherentemente estrategias que pueden ser muy disímiles,
pero que todas apuntan hacia una serie de objetivos que se construyen a partir de los grandes objetivos del Estado y de la sociedad. Y los dos de la derecha, que son lo que normalmente uno consideraría planeación de escenarios de largo plazo energéticos, que son planes de prospectiva que exploran futuros posibles y que normalmente son a gran distancia en el tiempo, y planes de proyección que son a un plazo mediano, digamos, a unos 10, 15 años, y que más que explorar múltiples posibilidades, trata de adivinar cuál es el camino más posible y cómo puedo yo modular ese camino para que logremos los objetivos. Los planes de prospectiva que nosotros hacemos, y voy a hablar un poquito del PEN, el Plan Energético Nacional, más adelante, por ejemplo, tienen horizontes de 30 años, 40 años, el PEN tiene horizonte hasta el 2050, explora distintas alternativas posibles, pero no se casa con ninguna realmente. Lo que dice es, usted podría hacer esto, podría hacer esto, podría hacer esto. Explora cuáles son las acciones que podría uno tomar para poder, consistentes con cada una de esas alternativas. Usted podría empujar esta tecnología, usted podría hacer esto, y sobre todo, y para lo que estamos hablando es bien importante, identifica los costos de irse por una alternativa u otra, para poder llevar la conversación al lugar en que uno dice, bueno, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar en aras de cuáles objetivos? Y correspondientemente, ¿cuál de estos mundos posibles a los que nos podemos dirigir vamos a ir mejor? Los planes de proyección, en cambio, se paran muy fuertemente en dónde estamos hoy y dicen, a partir de aquí, ¿qué es lo que yo puedo esperar en los próximos años? Típicamente un plan de proyección, por ejemplo, para los que conocen los planes que hacemos, un plan de prospectiva es el Plan Energético Nacional, y un plan de proyección con ciertos aspectos de plan de acción es el plan de expansión de transmisión que publica la UNE. Entonces, estos son los planes que nosotros hacemos. De estos, los que clasifican como Long-Term Energy Scenarios son los de prospectiva y los de proyección. Entonces, les voy a contar un poco la experiencia reciente del Plan Energético Nacional que acabamos de publicar hace 2 meses y que tiene horizonte hasta el 2050 y que se va a actualizar de manera continua con una publicación actualizada cada 2 años. En el Plan Energético Nacional incorporamos fuertemente esta preocupación con la gobernanza. El objetivo del Plan Energético Nacional, como decía, es explorar posibles mundos a los que querramos apuntarle y cuáles son los sacrificios y los esfuerzos que tenemos que hacer para encaminarnos a esos mundos. Y el objetivo de hacer esa exploración es poner los elementos en la mesa para que la discusión democrática, porque a 50 años de distancia, pues lo importante no es el plan que uno haga, sino cómo lo va a gobernar. Es el ejercicio de haberlo planeado y de irlo recalibrando cada cierto tiempo. Entonces, poner en la mesa los elementos que van a estar en la discusión democrática para que todas las partes interesadas, que para efectos del sistema energético son todos los ciudadanos y los grupos de interés, para que todas las partes interesadas tengan la información con la cual, digamos, puedan formar bien sus preferencias y entiendan cuáles son los sacrificios que hay que hacer. Para eso, digamos, uno podría hacer este ejercicio, antes se hacía como un ejercicio top-down, la unidad hacía el ejercicio y lo ponía a consideración del público. Hoy en día lo construimos colectivamente. Desde el comienzo, cuando empezamos a hacer el PEN, nos sentamos con los que van a ser los consumidores de lo que se dice ahí. Y de entrada les preguntamos, oiga, ¿ustedes qué ven? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos estar contemplando para analizar estos escenarios? Y surgieron cosas que no son del mundo de la energía, pero que claramente, cuando hablamos con ellos, van a tener un efecto sobre el mundo de la energía y, por supuesto, los incorporamos a las consideraciones y las exploraciones que se hacen en el Plan Energético Nacional. El otro aspecto que hemos hecho distinto en el Plan Energético Nacional, y debo decir que esto se está implementando en los demás planes también, es la estrategia de comunicación. Los planes que hacía la UNE en el pasado eran planes pensados para el público del sector y correspondientemente tenían un lenguaje específico al público del sector y uno tenía, digamos, la tranquilidad de que el que iba a ser el consumidor del plan se lo iba a leer entero y entonces, digamos, había un ejercicio un poco como académico de presentar el plan y socializarlo y discutirlo con los formuladores de política pública y con los grandes agentes, pero todos ellos hablaban el mismo lenguaje. Nosotros, digamos, hemos concluido que como ahora el público que necesitamos estar motivando y al cual necesitamos llevarle nuestras preocupaciones, así como ellos nos traen las de ellos,
es un público que no necesariamente habla el lenguaje del sector energético. Y por lo tanto, cuando salimos a socializar el plan y a ponerlo en la mesa para la conversación, la estrategia requiere que pensemos específicamente cómo le quiero llegar a cada público, qué del plan es relevante para cada público y hagamos una versión, podríamos llamarlo, sin intentar ser, digamos, arrogante, una traducción a un lenguaje más apropiado para la discusión amplia que hay que dar para que la implementación de cualquiera que sea el camino escogido funcione. Y eso efectivamente con el PEN digamos, fue el ejercicio pionero que hicimos en este sentido. Aquí debo poner una cosa en particular. Voy a hacer un énfasis en un aspecto que encontramos particularmente relevante, pero también particularmente difícil, al incorporar a la conversación grupos de interés que típicamente no estaban en el ejercicio de planeación. Y es las limitaciones del ejercicio de planeación. En particular, digamos, son ejercicios con frecuencia con elementos numéricos y métodos cuantitativos que apoyan el análisis, pero lo apoyan mucho. Y a veces en el ejercicio cuantitativo, pues uno sabe cuantificar los riesgos, puede mostrar en algunos casos, digamos, bandas de riesgo, de certeza, pero hay una serie de consideraciones en estos planes, de supuestos que hay que hacer, porque son planes a 30 años de distancia, que son realmente incertidumbres, sobre las cuales uno pone el supuesto porque lo necesita para poder hacer el ejercicio, pero realmente uno no tiene una valoración cuantitativa de hasta dónde ese supuesto puede o no ser. Y a veces son elementos inconmensurables. ¿Cuál va a ser la oposición, digamos, de la opinión pública a cierto tipo de tecnología? ¿Cuáles van a ser las implicaciones de la equidad energética en términos de la discusión democrática? ¿Cómo se va a resolver la reglamentación de la interacción con las comunidades y los derechos de veto en la sociedad? Son cosas a las cuales no es posible poner un número y generan muchos asteriscos en lo que los planes analizan. Y comunicar esas incertidumbres al público es difícil. Comunicar sin pena y sin que por eso, digamos, uno pierda autoridad en la conversación. Que hay aspectos del plan en el que uno dice, mire, yo lo supuse así, pero la verdad no sé. Y eso no quiere decir, eso no, digamos, ser honesto frente a esas debilidades del plan son un ejercicio difícil. Y es un ejercicio difícil, entre otras cosas, porque es un público que no habla el mismo lenguaje que nosotros. Cuando nosotros le hablamos al Ministerio de Medio Ambiente o a las empresas grandes del sector energético, todos sabemos cuáles son las cosas en un ejercicio cuantitativo en las cuales no tenemos tanta certeza, pero cuando llevamos la misma discusión a las comunidades locales o eventualmente ante un juez, esa apreciación de las limitaciones de la planificación no está ahí. Y comunicarla es importante, y es importante que no perdamos autoridad. Es un ejercicio de transparencia que tenemos que asegurarnos que no se vea como digamos, el resultado de una planeación mal hecha. Entonces, eso es lo que hemos determinado. ¿Qué hicimos operativamente en el Plan Energético Nacional? Por ejemplo, nosotros realizamos talleres de construcción colectiva desde el comienzo para identificar cuáles eran las temáticas que se iban a abordar, las herramientas tecnológicas que teníamos que explorar, las tendencias que podían ser relevantes. Hicimos 17 talleres, 10 con externos, hicimos talleres también con entidades de la formulación de política, del orden nacional, del orden local. Hicimos talleres con lo que podríamos llamar líderes de opinión en temáticas específicas, digamos, en proyecciones económicas, en temas sociales, con líderes de opinión de distinta clase, desde el comienzo, para recoger, digamos, las preocupaciones que deberíamos estar viendo aquí. Por supuesto, también se hicieron procesos de consulta ya cuando teníamos una propuesta en la mesa, eso es usual, digamos, eso siempre ha estado en el proceso. Y después de eso, ya estamos en la fase, digamos, de difusión. Nos tomamos el trabajo de no solo presentar los análisis, sino un poquito la filosofía de venga. Nosotros tenemos estos análisis, aquí en el documento están cómo los mezclamos y lo que nosotros concluimos de los análisis, pero aquí están los datos. Aquí está el ejercicio. Usted tiene, para que usted mismo
si no está de acuerdo con un supuesto, si no está de acuerdo con alguna de las cosas como nosotros la enfrentamos, usted mismo pueda recalcular y hacer sus sensibilidades y familiarizarse con las limitaciones de los datos. Y para eso, digamos, tenemos una implementación muy de juegue usted mismo con los datos y con los modelos que construimos para que usted mismo pueda ver, digamos, hasta dónde creernos lo que nosotros analizamos o no. Este es el momento en el que estamos. El siguiente paso es el paso en el cual tomamos el plan y decantamos mensajes específicos para poblaciones específicas y tratamos de llevar esos mensajes específicos ahí sí, como llevárselos a la puerta de la casa a las poblaciones en cuestión. De nuevo, el objetivo en este momento con el Plan Energético Nacional no es tomar una decisión, sino poner en la mesa los elementos para que esta discusión democrática, porque en últimas cuentas hoy en día es una discusión democrática, se pueda gobernar bien. Entonces, y en esto voy a llegar a una pregunta, aquí paso, digamos, a poner el foco a una pregunta que nos hicieron desde los organizadores del panel y que sinceramente me parece muy a propósito. Y es, bueno, ¿y quiénes son sus contrapartes? Ustedes hablaron con toda esta gente, pero esta gente está preparada para participar en la conversación de una manera constructiva o cómo es la cosa. Y nos hemos encontrado, digamos, que por supuesto hay contrapartes muy preparadas que vienen desde otros, digamos, ámbitos de planeación, no necesariamente del energético. Y por supuesto, pues parte del asunto es que se están incorporando a la conversación poblaciones que no tienen una historia al respecto. Y efectivamente tenemos en la unidad de planeación una estrategia para tratar de, llamémoslo, hacer pedagogía sobre el tema, no necesariamente para persuadir, sino sencillamente para ir difundiendo, digamos, las problemáticas energéticas para que la población en general pueda participar mejor en estas discusiones cuando lleguen. Históricamente, en Colombia la planeación ha sido muy centralizada por motivos, digamos, históricos desde los años 60 del siglo pasado, y desde los años 90 se empezó a descentralizar de una entidad que era la planeadora por excelencia, el Departamento Nacional de Planeación, a los distintos ministerios de las ramas del gobierno, en particular en el Ministerio de Minas y Energía dio origen a lo que hoy es la UME. Y eso sigue siendo cierto, que la UME es la voz oficial de la planeación en el sector. No hay un ejercicio, digamos, oficial de contrapunteo en la planeación entre distintas entidades o entre distintos ámbitos que puedan dedicarse a la planeación. Sin embargo, sí es cierto que independientemente han aparecido capacidades de planeación del sector energético en universidades en particular y en algunos think tanks más recientemente, y ciertamente las empresas grandes del sector tienen unas capacidades de planeación muy serias. Entonces, cuando nosotros salimos a tener esta conversación sobre el PEN, nos encontramos con que ya estaban ahí algunos de ellos, las universidades, las empresas que participaron muy activamente, pero no ha habido un esfuerzo hasta ahora deliberado y concertado de crear más capacidades en otros tipos de agentes. En particular, los gobiernos locales tienen capacidades de planeación muy limitadas y la sociedad civil, distinta a la academia, digamos, saliéndonos del tema de la academia, la sociedad civil al nivel territorial no es capaz todavía de participar constructivamente en la conversación específica del tema energético. Y esa es nuestra responsabilidad. Nosotros sí pensamos que tenemos que lograr que ellos se vuelvan unos participantes que puedan ponernos en apuros, que puedan ser críticos, y ese es el camino que seguimos. Yo quiero, digamos, concluir esto volviendo a lo que dije al comienzo, porque es como circular la cosa, y es que lo que estamos viendo es que la planeación debe ser relevante para un conjunto más grande de población de lo que era usualmente. La planeación era un ejercicio de pocos para pocos y los demás la sufrían, y cada vez más los demás se sienten parte de ella, tienen manera de actuar sobre la planeación, y si no logramos que se incorporen a la conversación de una manera constructiva, lo que va a hacer eso es frenarnos los planes. Ya lo hemos vivido en Colombia. Para eso tenemos que modernizar el ejercicio de planeación. Afortunadamente, la tecnología nos ayuda, así como empodera a todo el mundo, pues a nosotros también nos ayuda a lograr una planeación más participativa.
Y finalmente todo esto termina en el mensaje central, y es que cada vez más lo difícil de la planeación no es hacer el plan, es negociar el plan. Y no es decir cuál es la ruta de acción, es negociar que esa ruta de acción se pueda hacer. Y finalmente, que cuando uno hace planes a la distancia que cada vez más nos toca hacerlos, a planeaciones a 8, 10, 15 años para acciones o a 30 años para prospectiva, lo que realmente es central es que cuando llegue el momento de cambiar el rumbo, porque va a pasar, porque en 5 años el plan se va a revisar, cuando llegue el momento de cambiar el rumbo, tiene que haber una relación de confianza para que podamos negociar todos el cambio de rumbo y no se vuelva, digamos, un tema conflictivo que termine paralizando la evolución del sector. Ese es como el mensaje central de lo que vemos en la UCMA. Muchas gracias. Cristian, muchísimas gracias por la presentación, muy comprensiva y completa para lo que ha estado haciendo Colombia con el Plan Energético Nacional, y felicidades por ese plan que lo han sacado recientemente. Voy a solicitar que Thiago también nos acompañe a esta pequeña discusión que queremos organizar ahora. Voy a intentar fusionar algunas de las preguntas que han estado viniendo a través del chat y que pues saltaron en nuestras mentes cuando teníamos las presentaciones. Nos alegra ver que a pesar de que han sido elaborados los planes en diferentes países, hay ciertas líneas comunes que ambos planes y ambos escenarios o procesos de escenarios comparten. Voy a citar, por ejemplo, a Thiago. Thiago, tú comenzaste diciendo que esto es un documento no para poner, no para incrementar la ambición. Thiago, perdón, me olvidé de preguntarte. Estamos en español, ¿no? Tú hablas español perfectamente. Tú mencionaste que esto es un ejercicio que hace el Brasil para hallar consenso, para armonizar, para tener un alineamiento de perspectivas entre todos. También Cristian, por su parte, dijo, no importa el plan, sino cómo uno lo va a gobernar. También me parece una cita muy buena por parte de Cristian, y creo que tiene similaridades. La pregunta mía es, y a cada uno la misma pregunta, es en el caso de que haya visiones opuestas entre los actores y muy opuestas y sea difícil consensuar esas diferencias, ¿qué va en el plan? ¿Cómo doy gusto a ambas partes si son miradas polarizadas? Esa sería la primera pregunta que quisiera ponerles. Comenzamos con Thiago. Thiago, si puedes hacer la respuesta muy concisa, y también Cristian enseguida una respuesta muy concisa para que podamos tener más preguntas. Thiago. Okay, again, switching to English. If we don't understand there is a consensus about some certain aspects of the energy strategy, then the plan is an instrument built by... La verdad es que el plan es construido por un gobierno y al final de cuentas no hay un consenso claro acerca de algunos aspectos, y ahí el gobierno coloca en perspectiva el asunto, esperando que la postura del gobierno crea un debate que eventualmente termine en algún consenso aceptable. Nosotros no es que estemos en contra del consenso, pero si queremos promover el consenso, a veces uno se da cuenta, sin embargo, que es a veces imposible hacer que todos estén de acuerdo. El consenso es algo que surge en forma unánime. Como lo que tú mencionabas también de tener una visión conjunta de varios actores para el plan energético de Colombia. Aquí la respuesta la voy a partir un poquito dependiendo del plan. El plan energético nacional en particular, a pesar de que se llama similar al de Thiago, es un plan exploratorio que no necesita decidir, no tiene la idea de decir por aquí nos vamos a ir, sino de decir, mire, se podría ir por aquí, por acá o por acá, y los costos, lo que sacrifica en cada caso es esto. Entonces, en ese sentido, en este plan la necesidad de consensuar no era tan grande, y lo que sí era muy importante era que no se nos quedara por fuera del radar un elemento importante en el análisis.
Sin embargo, sí hubo, digamos, siempre hay quien dice, oiga, yo hubiera querido verme mejor reflejado ahí o tener más, mi energético debería estar mejor ahí. Pero la pregunta que haces sí es central en los planes que son más que los que proyectan, digamos, el futuro cercano y definen cursos de acción. Por excelencia, el plan de expansión de cobertura o el plan de expansión de transmisión y generación. Y ahí todavía la voz última que dirime es la UCME. Lo que estamos tratando es que en ese ejercicio de dirimir, digamos, se refleje toda la conversación y nosotros tengamos, digamos, argumentos con los argumentos honestos, diría yo, no racionalizaciones, sino argumentos honestos que nos permitan, digamos, valorar las posiciones de los distintos tipos de agentes. Pero no es un plan construido democráticamente, es un plan hecho por el planeador. Lo que es que es co-construido en el sentido de que se recogen las preocupaciones y se fomenta una conversación. Cuando termina viendo una contraposición clarísima en este momento es, digamos, entre los generadores convencionales, que en Colombia son masivamente hídricos con embalse, y las renovables no convencionales, pues ahí es el momento en el cual un lineamiento de política del ministerio tiene que decir, nos vamos a ir por acá y el plan lo va a reflejar. Y esa es la manera en que lo estamos haciendo. Entonces, y eso también pone de presente una cosa, y es que digamos, el espacio de exploración tiene que ser transparente, inclusivo, tiene que incorporar todo lo que todos están viendo y poner distintos mundos para que todos sepan cuáles son las alternativas y se vayan a la discusión de política pública. El espacio ya de corto plazo sí requiere una voz que al final del día diga, bueno, después de tratar de conciliar lo que se pudo, yo dirimo así. Y eso es lo que hace hoy en día la unidad. Claro, es el movimiento de pasar de planes normativos a planes más referenciales, lo que está mencionando Cristian, me parece interesante. Otra pregunta que nos ha llegado, y esta pregunta es en relación a la proximidad de la planificación energética por agencias energéticas y la conexión con la comunidad de escenarios climáticos. Uno de los drivers, obviamente, es la descarbonización, tener objetivos de reducción de emisiones. Mi pregunta es, o la pregunta que nos ha llegado acá es, ¿qué escenarios, o se pretende tener escenarios alineados con el Acuerdo de París, con escenarios 1.5 grados centígrados, 2 grados centígrados? ¿Y se prevé alguna forma de juntar a la comunidad climática y energética con estos planes? Chavo. Okay. So the Brazilian el sistema brasileño fue construido en escenarios distintos y que habían sido construidos por EPE en el pasado. El plan de energía de 2050 no fue construido solo sobre el escenario del clima. ¿Y por qué? Porque esto no se había identificado como el dilema clave para llegar adelante la transición energética. Brasil ha estado en el medio de una crisis económica muy fuerte y tenemos problemas muy complejos que enfrentarnos. Entonces, el proceso inclusivo y participativo de transición energética no se concentró tanto en el grado y medio Celsius, sino que cómo realizar una transición energética que sea parte del proceso. Y creo que esto fue más bien pragmático. Antes de tener solo un número de 1.5, debemos abordar algunos puntos muy complejos dentro del proceso de formación de políticas.
Esto tiene que ver entonces no solo con los números, sino que también hacer que las cosas sucedan en forma más pragmática. Este es el enfoque que nosotros tomamos y por supuesto se sigue trabajando con el acuerdo climático para apoyar esto en forma específica. Para ti, ¿cómo ven ustedes el alineamiento de este plan de Colombia con escenarios climáticos de NDC o de escenarios de descarbonización profunda? A ver, yo les cuento también un poquito en la misma línea de Chago cómo fue que lo construimos. Aquí lo que dijimos es, venga, ¿cuáles son las tecnologías que nosotros vemos que van a ser ingredientes con los cuales podemos jugar en el futuro? Y después dijimos, ¿qué pasa si seguimos con un proceso inercial, un escenario business as usual? Y hicimos un rango de escenarios que ya tienen como objetivo los objetivos de decarbonización que están adoptados por el gobierno. De manera que barriéramos, digamos, cómo tendría yo que utilizar mis distintas tecnologías y cuáles son los retos y los esfuerzos que tendría que hacer para, desde quedarme inercial hasta la alternativa de tratar de lograr los objetivos de decarbonización más agresivos. Entonces, la primera manera en que entran los elementos climáticos es incorporando en la escogencia de ejercicios de escenarios de acuerdo con los objetivos de decarbonización que ya la política del gobierno nacional ha adoptado. Esa es la primera manera. Y tiene unos resultados, digamos, retadores, por decirlo menos. Digamos, los objetivos de decarbonización implican, si uno se va por esos escenarios que logran llegar a los objetivos de decarbonización, implican probablemente unas inversiones y unos costos bastante elevados. La segunda manera en que nuestro ejercicio incorpora el tema de cambio climático tiene que ver con el efecto sobre la matriz actual de energía. Nuestra matriz hídrica está sufriendo en los últimos, tal vez 2 décadas, hemos visto cada vez más cómo los fenómenos del cambio climático nos afectan en los periodos críticos de niño y que son más frecuentes y más profundos. Y entonces los escenarios tienen presente cuál es mi capacidad de depender de mi matriz energética y por lo tanto incorporan necesidades de diversificar la matriz energética para poder ir mitigando el efecto que tenemos sobre la operación del sistema. Esas son las dos maneras, tal vez un poco, digamos, pragmáticas en que nosotros incorporamos el cambio climático. Muchas gracias, Cristian. Una pregunta adicional también. Habíamos visto en la presentación de Thiago también, bueno, en el plan de Brasil, me imagino, bueno, tuve la oportunidad de ver el plan de Brasil y ustedes mapean la incertidumbre, por decirlo así, con el cono de incertidumbre y tienen un escenario que quiere mapear el extremo de incertidumbre y otro escenario que mapea el lado positivo de incertidumbre. Me imagino que también el ejercicio de Colombia trata de mapear incertidumbre. La pregunta es, ¿cómo se analiza el tema del riesgo y incertidumbre en los escenarios que ustedes desarrollan? Tanto en la parte de infraestructura, en el tema de tecnologías disruptivas, ¿cómo se puede tomar en cuenta el riesgo? Porque la probabilidad es demasiado complicado tenerla porque no podemos predecir el futuro, pero el riesgo sí lo podemos analizar de cierta manera. Esa es la pregunta que tenemos para ustedes. Thiago. Well, this is the key. De hecho, esto es clave, es un asunto clave en la construcción de escenarios de largo plazo. O sea, cómo abordar las incertidumbres involucradas. Nosotros hicimos varias cosas en este sentido. Uno de los objetivos principales del plan es evitar escoger tecnologías específicas sin entender que dejar de lado otras soluciones puede ser no tan constructivo. Este es un enfoque que adoptamos, por ejemplo, con relación a la energía nuclear. Si abandonamos todo lo que ya hemos aprendido, es posible que nosotros
en el futuro estemos dándonos cuenta de que esta no fue una decisión acertada. Otro aspecto relacionado es modelar la hidrología cambiante. ¿Qué pasa con las reservas hídricas? Esto está cambiando. ¿Y qué va a pasar con el sistema? ¿Y cómo podemos evitar esto para diversificar el mix energético? En el sector energético, nosotros modelamos las diferentes incertidumbres. Estas involucraron 80 incertidumbres. Y también hemos cubierto, cubierto otros tipos de incertidumbres que tienen que ver con el aporte de gas natural, etc. Así que hay diferentes maneras de lidiar con estas incertidumbres. Un análisis completo de la incertidumbre y también los riesgos que pueden implicar esos escenarios. Cristian, la misma pregunta para ti. El tema del riesgo en los escenarios que han hecho ustedes en la UCME para el plan, ¿cómo lo cuantifican, cómo lo analizan para analizar la incertidumbre? Sí, yo voy a partir la discusión en riesgo, que es una pregunta que es más presente en los planes de mediano plazo, y incertidumbre, que es la que le duele a uno en estos planes de prospectiva de largo plazo. La primera manera fue ser muy abiertos sobre los supuestos en los cuales no podemos realmente establecer una distribución de probabilidad y decir, aquí estamos suponiendo que pasa esto, aquí estamos suponiendo que las tecnologías de hidrógeno empiezan a tener una viabilidad, digamos, comercial por allá a mediados de los años 30 o cosas de ese estilo y hacer sensibilidades. ¿Sí? Y decir, miren, ¿qué pasa si es un poquito más allá? ¿Qué pasa si sucede antes? Ese fue un ejemplo cualquiera. El segundo aspecto en el cual también tuvimos una discusión, pero no es una discusión cuantitativa, sino que trata de mostrar en dónde tiene un efecto, pero no de valorar el tamaño del efecto, es el lock-in. En particular, digamos, uno que está muy en la cabeza de nosotros es en dónde va a estar el rol del gas natural hacia 2050, porque el gas natural parece estar, digamos, en un discurso de combustible fósil de transición, pero no es para nada claro que en el 2040 la actitud sea la misma y de pronto para el 2040 lo que estemos hablando es de que ya no, o han encontrado alguna manera de hacerlo carbón, no sé. Y esas son esencialmente elucubraciones. Entonces ahí hay una discusión abierta sobre cómo se hizo. Y esa es esencialmente la forma en que lo hicimos. Pintamos escenarios enfatizando que no hay en ningún sentido la idea de que alguno sea más probable que otro, sino sencillamente, mire, sensibilidades. Esto es lo que pasaría si esto fuera así. Y ser muy abiertos sobre este supuesto, es un supuesto al que le creemos, es un supuesto sustentado en unas tendencias que estamos viendo, o este es un supuesto que pusimos para efecto de modelamiento, pero realmente no tenemos un motivo para pensar que ese supuesto se vaya a materializar así. En los de corto plazo, los de transmisión, eso ya es más temas de riesgo. Uno realmente sí puede saber cuáles son las dimensiones en las cuales tiene cosas que de pronto no resultan como las planeó, y normalmente lo que hacemos es hacer análisis en expansión de transmisión, cuánto es el tiempo de atraso que me puedo dar el lujo de tener antes de que esto se me vuelva un problema de confiabilidad o abastecimiento. Muchas gracias, Cristian. Y la última pregunta, y de ahí vamos a pasar a una encuesta dinámica con la audiencia, es, ya que este es un evento regional que estamos haciendo con CEPAL, con GetTransform, algunas preguntas han llegado de qué tan lejos estamos de una planificación energética a largo plazo regional. Esa sería estamos haciendo un buen ejercicio de sentarnos en la mesa en nuestro país con diferentes actores. ¿Cómo podemos sentarnos en la mesa con otros países de la región para planificar conjuntamente, si es que es el caso? Esa es la pregunta, Thiago, la última pregunta para Thiago y para Cristian también. Thiago. Okay, just in addition to the last question, one of the key uncertainties that we identified when developing the plan was how the economy will evolve, how much growth
two main economic scenarios. One is a challenging scenario where the economy is boosting and growing fast, and another, the economy is slowly moving forward. So just an addition. And having, I think we have Olade already doing great work, and my perspective is we need to do what we are doing here. We need to have this dialogue. This is absolutely key. Y me parece que a un nivel técnico o táctico quizá sea posible de hacer, y en términos de hacer los estudios de una manera integrada, de convertirlo en una integración. La idea es lograr ser estratégicos y adelantarnos. Eso es lo que las experiencias actuales nos muestran. Es importante usar las instituciones existentes, las que tenemos, porque eso es lo que vemos. Integrada con los países de la región. ¿Cómo está viendo Colombia este tema? Colombia tiene una experiencia positiva de intercambio e integración. Yo no lo llamaría integración, de intercambio, digamos, de interconexión con Ecuador, que es una experiencia que ha sido importante para ambos países en momentos críticos, cuando la cosa realmente cuenta. Pero por la posición de Colombia arriba y a la izquierda en Sudamérica, digamos, es una posición natural de nexo en donde tenemos también conversaciones con Centroamérica, en particular con Panamá, para efectos de interconectar. Estamos lejos de hablar de una planeación integrada, estamos todavía en la fase en que decimos por lo menos que podamos exportar e importar energía. Y aquí voy a coincidir con Chago en algo, y es los análisis que hacemos nosotros de planeación son análisis que siempre se enfocan en alguna forma de beneficio-costo. Y en virtud, digamos, de los costos cambiantes y la entrada de nuevas tecnologías, la relación beneficio-costo, la dirección de las exportaciones e importaciones esperadas varía demasiado rápido. Hoy puede ser que esperemos exportar regularmente hacia Panamá y entonces hay unos agentes interesados en hacer la línea. En 3 años descubrimos que ahora es Panamá el que probablemente va a exportar hacia Colombia y entonces cambian los agentes interesados. La verdad es que si uno quiere materializar la infraestructura de interconexión, que es un paso antes de poder sentarse a hablar de planeación conjuntamente, necesita tener es una voluntad política. Sí, esta infraestructura no nace de que unos técnicos nos sentemos y digamos esto podría ser bueno a veces para acá, para allá y en promedio quiero tenerlo, sino de que eventualmente los gobiernos vayan adelante y digan, mire, nos toca estar conectados en una red que nos permita a todos, digamos, apoyarnos en los momentos críticos. Y la discusión de la voluntad política, empíricamente, no tiene que ser así, pero empíricamente ha sido muy difícil de lograr coincidencia de voluntades políticas para lograr la interconexión, que es muy triste porque la que tenemos nosotros funcionando ha sido fantástica y todos hemos agradecido que esté cuando la hemos necesitado en ambos lados de la interconexión. Muchas gracias, Cristian, por esa respuesta. Como ecuatoriano, doy fe de que la relación con Colombia es muy buena para el tema de intercambios eléctricos. Excelente. Con esto vamos ya cerrando el evento. Quisiera que pasemos a un poll interactivo que tenemos preparado para todos los asistentes. Pueden, con su teléfono celular, acercarlo a la pantalla y si tienen un lector QR, pueden acceder al poll, que tenemos 2 preguntas interesantes que queremos saber cuál es su opinión
Ya que no hemos podido tomar todas las preguntas que han venido durante el evento, queremos al menos captar algo de su opinión en esta encuesta. Son 2 preguntas muy rápidas. Vamos a también copiar el link de la encuesta en el chat para que lo puedan acceder ahí. Los que tienen código QR ya pueden ir contestando la encuesta que tenemos para ustedes. Las preguntas son, bueno, vamos a poner el link en el chat, pero las preguntas son las siguientes. La primera pregunta es, ¿qué áreas requieren mayor fortalecimiento en su país para la planificación a largo plazo? Son procesos participativos, la visualización de resultados, la coordinación y colaboración con academia, otras agencias, la interinstitucionalidad y también el propósito de los escenarios, aclarar el propósito de los escenarios. Eso dejamos para los asistentes que nos den su opinión con la encuesta. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los temas prioritarios a incluir en los escenarios de largo plazo? Vehículos eléctricos, comportamiento, demanda, innovación, electrificación o hidrógeno. También tuvimos unas preguntas de hidrógeno. Tal vez podemos captar algunas de las de sentimiento hacia el hidrógeno en las encuestas que tenemos. Voy a poner nuevamente las instrucciones del polling para que la gente pueda votar, y tenemos a Antonio que nos va a mostrar los resultados del polling, cómo va a partir una idea. Perfecto, gracias Pablo. Bueno, hasta ahora tenemos 45 votos en la primera pregunta, así que dejémoslo abierto un minuto más. Ahí está el código QR para que puedan acceder a través de sus teléfonos celulares, o bien lo pueden hacer a través del link bit.do/encuestaforo. Vamos a esperar, allá por 50 votos. Y nuevamente, si quieren ver los resultados, vamos a ponerlos acá. Vamos a poner los resultados online, si me prestan la pantalla. Ahí vamos a ver. Ahí pueden ver la pantalla con los resultados. Sí, la podemos ver. Exactamente. Perfecto, perfecto. Es medio difícil de ocupar esto porque yo no veo lo que ustedes ven, así que curiosamente no sé si pueden ver la pantalla o no. Así que bueno, estamos viendo acá que entre las áreas que más deberían fortalecerse son la colaboración entre instituciones, o sea, la interinstitucionalidad. De adelante me disculpo porque las respuestas son sumamente cortas, a veces es difícil saber de qué se trata, pero esas son las limitaciones del programa. Así que tuvimos que incorporar respuestas de una palabra, que son participación, o sea, participación, procesos de participación, herramientas de visualización, partnerships, o sea, colaboraciones externas con la academia, etcétera, colaboración entre instituciones del gobierno, oficiales, y finalmente comunicar mejor cuál es el propósito de los escenarios. Como vimos tanto en las presentaciones de Tiago como de Cristian, gran parte del desafío no es solamente los números, sino transformar el proceso de creación de los escenarios en un proceso mucho más participativo y colaborativo. Así que, perfecto. Hasta ahora, veamos cuántas. Tenemos 75 respuestas. Muy bien. Así que podemos avanzar con la segunda pregunta. Segunda pregunta. Que es, ¿cuáles son los temas prioritarios a incluir en los escenarios? What features of the energy transition should be included in long-term energy strategy? La primera, ¿verdad?, son vehículos eléctricos o vehículos sustentables. La segunda, incorporar el aspecto humano, el comportamiento humano, human behavior. Tercero, incorporar los temas de respuesta a la demanda, demand side response. Cuarto, el tema de innovación. 5, electrificación de la demanda, electrification. Y finalmente, hidrógeno verde, green hydrogen. Y ahí vemos, bueno, estamos viendo las respuestas online, que electrificación es gran parte del tema. La verdad, todos los temas son muy atingentes. Veamos cuántas respuestas tenemos. Tenemos 52 respuestas, 54, 25. Yo creo que el tema de electrificación es muy interesante, y yo creo que va en línea un poco con lo que está diciendo Tiago, que es importante, ¿verdad?, planificar hacia el futuro y dejar la flexibilidad para no casarse con una tecnología en particular, o sea, no tener un technology locking. Y ciertamente el tema de electrificación es un tema bastante amplio, ¿verdad?, que abarca un montón de diferentes conceptos, pero no se casa con ninguna
ninguna innovación particular, ninguna tecnología que puede ser, como lo que mencionaba Cristian Jaramillo, que puede ser que estemos hablando de hoy en día de hidrógeno y en 40 años más ya veamos que no sea un tema tan factible. Así que, bueno, los dejo con ese input, ya tenemos 61 respuestas. Perfecto. Eso yo creo que es el... No sé si Tiago o Cristian le gustaría comentar sobre esos resultados, o a ti también, Pablo. No, Cristian, acaba de alzar la mano si quiere comentar sobre los resultados. Claro. Este en particular que estamos viendo, el de los... Porque me parece que vale la pena hacer un comentario. Yo creo sinceramente que lo que va a ser determinante para dónde vamos a ir en temas de sector energético es el comportamiento humano. Pero creo que para incluir en los escenarios, eso va a ser muy difícil. Es decir, para la preocupación práctica de construir escenarios nos deberíamos efectivamente enfocar en tener flexibilidad frente a la electrificación y ser capaz de acomodarla. Pero eso es por una limitación del ejercicio de construcción de escenarios. Si a mí me dijeran cuál va a ser el principal determinante de cómo va a evolucionar esto en los próximos 30 años, son los temas de gobernanza que están íntimamente ligados con, digamos, las preferencias y lo que la gente implemente a través de la acción política de esas preferencias. Pero yo creo que eso no se puede incorporar en los escenarios de ninguna manera práctica. Gracias, Cristian. Es complicado. Thiago, ¿algún comentario sí ante esta respuesta del público? Oh, estás con mute, Thiago. Perdón. I fully agree with the results. Estoy completamente de acuerdo con los resultados, lo vemos, está muy completo, al igual que, a ver, por ejemplo, no vemos el rol de los biocombustibles. Hay que pensar cómo los biocombustibles ayudarán a posicionar, por ejemplo, la aviación o las navieras. La electrificación tiene todo que ver con vehículos eléctricos y lo mismo el hidrógeno. El hidrógeno verde todavía tiene un largo camino por recorrer para bajar sus costos. Y la región, algunos países de la región, Argentina, Brasil, son más intensivos en gas natural. Entonces quizás se podría acelerar o preparar un mercado de algún hidrógeno híbrido, no hidrógeno verde. Quizá alguna solución que permita crear una demanda por este hidrógeno que cree la base o que pavimente el camino hacia el uso del hidrógeno verde. Estos son todos temas sumamente importantes y cuando vemos los escenarios a largo plazo, es importante tener un mejor entendimiento de la transformación del sector energético. También vemos que los participantes dicen que tenemos que incluir temas de género, seguridad, cultura, empleo, más temas todavía más amplios aún. Vamos a hacerlo en los siguientes sesiones. Estamos un minuto pasado la hora. Quiero dar solamente 2 anuncios rápidos antes de terminar, pero claro, agradeciéndoles mucho a Thiago y a Cristian que nos han acompañado. Excelentes exposiciones. Hemos aprendido muchísimo de las experiencias de Brasil y de Colombia. Y lo único que quiero indicarles es que tenemos una red en IRENA que se llama la LPES Network, que es una red que tenemos, perdón, se me ha ido un poco ahí está, muy bien. Se me hizo grande, bueno, ahí está. Tenemos la red LTS Network, que las siglas del inglés es Long Term Energy Scenario Network, y este es un llamado a las agencias y a los ministerios de planificación energética a nivel global. Invitamos a que se unan a este grupo que tenemos en IRENA, donde compartimos los nuevos avances en lo que es escenarios energéticos, tenemos eventos, tenemos publicaciones. Nos gustaría mucho aprender qué es lo que las agencias y los ministerios de energía a nivel mundial están haciendo para adaptar sus escenarios a la transición energética. Si quieren unirse a esto, hacemos este llamado, mándenos un correo a lts@irena.org
Y la última diapositiva, no se pierdan, en 2 semanas tenemos la siguiente sesión. La Secretaría de Planificación del Subsector de Energía de Costa Rica y la Secretaría Nacional de Energía de Panamá estarán compartiendo sus experiencias en la serie. Con esto terminamos. Muchísimas gracias. Antonio está aquí, alzando su mano. Antonio, sí. Esto es un punto nada más. Los invito, cuando termine la reunión, que completen la encuesta de salida que les va a aparecer a través de la plataforma web. Eso nada más. Y antes de salir, si pueden encender sus cámaras para la foto grupal también. Me había olvidado la cámara también. Por favor, enciéndanos que pueden la cámara para tomarnos una foto grupal. Sí, importante la foto. Y agradecer a todos, ¿no? Gracias, Tiago, gracias, Cristian, por el apoyo. La verdad que por parte de CEPAL esperamos verlo de nuevo en el foro de planificadores que va a seguir más adelante y en especial ahora que se vienen temas tan desafiantes como el de la ciudad inteligente, en el cual el rol de la energía va a ser crucial. Así que eso. Bueno, y muchas gracias, Pablo, por la coordinación y por el esfuerzo, el gran labor de moderación, que siempre es medio confuso. Así que, felicitaciones.